Amén, iglesia. Vamos a ir tomando nuestros lugares. Amén. Vamos a tener tiempecito para seguirnos saludando. Qué bueno estar en la mañana. ¿A cuánto les costó levantarse hoy en la mañana? Vamos a ver. Sí, hay algunos ahí que, ¿verdad? Estamos acostumbrados quizás al horario de las 3. Nos vamos a acostumbrar también al horario de la mañana. Algunos que son mañaneros no les costó tanto. Pero qué alegre verlos una vez más acá. Qué precioso. Es Valentina la que estoy viendo ahí atrás. Gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ver a Valentina allá? Gloria al Señor. Amén. Christ Family, como decimos, no son las paredes, no es Gulliver, no es Gateway. Christ Family es Valentina, y es Olguita, y es Verónica, y es Juan, y es José, y es Ileana, y es May. Y somos todos los que nos hemos acercado acá bajo la bandera de Cristo para honrar y glorificar su nombre. Así que bienvenidos, mis amados hermanos. Estamos haciendo una pausa en nuestras predicaciones en el libro de Eclesiastés. Yo por uno bien emocionado de volvernos a reconectar con Eclesiastés, pero también aprovechamos para refrescar nuestra mente y corazón con otras porciones de las Escrituras. Así que el día de hoy vamos a hacer esta pausa y vamos a estar meditando en el Salmo 27, Salmo 27, bastante conocido el Salmo 27. Amén. Un salmo de David, el Salmo 27, dice así, lo voy a leer en sus primeros 5 versículos. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Oremos. Padre Santo, en esta hora que tu palabra, Señor, ha sido abierta. Dios mío, Señor, estamos deseosos, Señor, de escuchar tu consejo, de escuchar tu voz. Te pedimos, Dios mío, como siempre, la administración de tu Espíritu, Señor, para que no sean las opiniones, Señor, de un predicador, sino sea, Señor, la voz de tu Espíritu la que llegue a nuestros corazones, corrigiéndonos, animándonos, instruyéndonos, Señor, en justicia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Amén, Señor. Amén. Precioso salmo el que tenemos hoy enfrente de nosotros. Es un salmo de confianza, es un salmo de guerra, es un salmo que nos llama, hermanos, a tener valor en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Es un salmo que es fácil, hermanos, de que venga y sea enunciado por nuestra lengua. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Un salmo, creo yo, muy apropiado porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos muy peligrosos. Ciertamente, hermanos, si nosotros tenemos un poco de discernimiento, vamos a confesar de que los tiempos en los cuales vivimos no son tiempos buenos. Políticamente nosotros vemos de que el poder reside en estos momentos terrenalmente en gente sin temor a Dios que avanza todos los días políticas inmorales, anticristianas y antibíblicas.
Socialmente vemos que hay profundas divisiones en la sociedad. Vemos que hay resentimiento y odio a lo largo de líneas raciales y sociales. Y esto colabora para un clima, hermanos, de mucho resentimiento, un clima explosivo y destructivo. Pero no solo el campo político y el campo social. En el campo sexual la confusión es rampante. La ideología de género que se está ahora enseñando en muchas escuelas está confundiendo, hermanos, a niños pequeñitos, adolescentes, a jovencitas, de tal manera que ahora, hermanos, no solo la preferencia sexual, sino el género sexual es cuestión de gusto, es cuestión de elección del individuo, el cual, hermanos, le está siendo enseñado, puede negar su género y su identidad sexual de nacimiento, desafiando así a su creador. Así que hay problemas políticos, sociales, sexuales. En el campo de la salud, como nos decía el pastor Jonathan, estamos apenas saliendo de esta pandemia, la cual ha causado la muerte de millones, muy probablemente causada por mano humana. Y los expertos dicen de que probablemente no sea la última. En el campo de la religión vemos, hermanos, cómo el evangelio está siendo traicionado. La traición al evangelio que nosotros estábamos cantando está a la orden del día. Las buenas nuevas de Cristo Jesús, hermanos, muriendo por pecadores que no se pueden salvar a sí mismos, está siendo reemplazada por un evangelio de mejoras sociales, de aceptación y de tolerancia al pecado. Un evangelio que tiene muy pocas convicciones. Ese es el clima, hermanos, en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es de que cristianos con convicciones, cristianos, hermanos, que han afirmado su corazón en la gracia y en el evangelio de Cristo, cristianos que tienen, hermanos, firmeza en su manera de pensar con respecto a quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado, cómo nosotros somos salvos. Hermanos cristianos como nosotros, cada vez más vamos a ser vistos como seres odiosos, ignorantes, fanáticos, retrógrados, peligrosos, antisociales y anticuados. Así es, hermanos, como de una manera incremental el mundo nos va a ver a nosotros. Lo que hace, hermanos, de que este tiempo sea un tiempo de peligro, un tiempo de oscuridad y un tiempo, hermanos, de persecución. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes y ser valientes y mantener nuestras convicciones cuando de todos lados, hermanos, estamos siendo empujados a cambiar la vieja historia de Cristo y su amor por un evangelio más sofisticado, más, entre comillas, humano? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos ser valientes y, hermanos, obedecer a nuestro Señor en un clima como el cual nosotros nos encontramos? ¿Cómo podemos, hermanos, tener denuedo si en realidad nosotros, el ser humano, es una criatura llena de miedos? Desde la caída, ¿tú sabes cuál fue la primera reacción del hombre, hermanos, después de pecar y enfrentarse con Dios? Miedo, temor. Génesis 3:10 dice que cuando el hombre oyó la voz de Dios en el huerto, respondió con miedo. Y Adán se lo reconoce al Señor. Yo oí tu voz, estaba desnudo y me dio miedo y me escondí. Y desde entonces, hermanos, nosotros vivimos con temores, con miedos. ¿Tú has oído la palabra fobia? ¿Has oído la palabra fobia? La fobia es un temor frecuentemente irracional que el hombre tiene con respecto a algo en particular. Escucha algunas de las fobias o miedos que nosotros los hombres tenemos. A ver, ¿cuánto le tienen miedo a las arañas acá? Aracnofobia le llaman a eso. ¿Cuánto le tienen miedo a las arañas? Una arañita, hermanos, de unos pocos milímetros es capaz de hacer correr, hermanos, a una familia entera. Acrofobia, miedo de volar en el avión.
Qué incómodo estuve yo en ese vuelo, hermanos, allá 7 horas, había subido en ese avión. Astrofobia, miedo del trueno y de la lluvia, los relámpagos. Hay quienes no pueden lidiar con eso. Claustrofobia, miedo de estar en lugar encerrado. Agarofobia, miedo de salir de la casa. Prefiero estar encerrado. Fobia social, miedo de interactuar con otros. Misofobia, miedo de las bacterias, miedo de los gérmenos, constantemente limpiándose, lavándose. Glosofobia, miedo de hablar en público. Tantas fobias que hay. Cardiofobia, miedo de tener un ataque al corazón. ¿Le falta un poquito al aire? No, ya llamen al 911, ¿verdad? Ya. Cáncerfobia, miedo de tener cáncer. Cualquier cosa es cáncer, ¿verdad? Es dolorcito por acá, ya me dio. Vivimos llenos de miedos y de ansiedades, hermanos. Algunos reales, otras veces frecuentemente irracionales. Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a las multitudes, miedo a estar solo, miedo a estar acompañado, miedo a la velocidad, miedo y temor por doquier. Y la pregunta es, si somos seres con tantos temores, ¿cómo nosotros nos vamos a enfrentar a los últimos días en donde Satanás va a desencadenar toda su furia en contra de la iglesia? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a oír el llamado que Dios le hizo a Josué cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas? ¿Cómo vamos a hacer esto si tenemos tantos temores? Temores de vivir, temores de morir, temores de las malas noticias. Esta es nuestra pregunta directiva el día de hoy, hermanos. Porque nosotros, con la gracia del Señor, creemos, hermanos, de que vamos a enfrentar los últimos días, hermanos, y vamos a ser preservados por la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Por qué podemos estar firmes y ser valientes en tiempos de persecución y peligro? ¿Por qué podemos nosotros decir: yo voy a perseverar, yo voy a estar firme? El Satanás va a desencadenar su furia en contra de la iglesia, presintiendo que su tiempo es corto, y al final de los finales yo voy a estar parado de la mano de Dios. ¿Por qué yo puedo decir eso? Salmo 27, hermanos, nos enseña por qué nosotros podemos con confianza decir, hermanos, de que no vamos a tener temor. En primer lugar, porque el Señor es nuestra luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor es nuestra luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que dice el verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Hermanos, hay una crisis moral, social, política, religiosa que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos, hermanos, decir: yo no voy a temer en medio de esto? Hermanos, la razón que ofrece el Espíritu Santo a través de David es: porque Dios es mi luz. Por eso yo puedo decir: yo voy a estar firme, porque mi luz viene de Dios y de nadie ni de nada más. Los marineros antiguos, hermanos, cuando ellos se encontraban en el mar, ellos siempre miraban hacia el cielo y miraban hacia una estrella en particular, la famosa estrella del norte. Le llaman Polaris también. Una estrella que no se mueve en el firmamento porque está alineada con el eje de la tierra. Todas las demás estrellas se mueven. La estrella del norte, hermanos, está fija debido a su posición en, hermanos, firmamento. Y entonces los marineros podían ver a esa estrella, la estrella del norte, la estrella Polaris, y decir: vamos bien o vamos mal. La estrella del norte del cristiano, hermanos, es Dios. Él es nuestra luz. A Él es a quien nosotros vemos. Sabes que vivimos en la época de la informática, ¿no?
Ya no vivimos en una época de agricultura ni en una época industrial. Ahora, hermanos, es todo a través de la información y sus distintas plataformas. Todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo es un experto. Y todo el mundo le dice a la iglesia lo que tiene que hacer y lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Todo el mundo que tiene una cuenta de Facebook o tiene un canal de YouTube, lo que la iglesia debe hacer es esto, lo que la iglesia debe hacer es lo otro, lo que la iglesia debe cambiar es esto, hermanos. Afortunadamente para nosotros, hermanos, nuestra luz no viene de la opinión de nadie, hermanos. Nuestra luz viene del Señor, el quien también es nuestra salvación. Él es la estrella del norte que nosotros seguimos. Él es nuestra brújula en medio de la incertidumbre. Nosotros no tenemos que seguir lo que dicen las luminarias sociales, ni teológicas, ni políticas, ni religiosas, que nos trazan distintas narrativas y nos trazan distintos evangelios. La iglesia debe hacer esto y ya no debe predicar esto, sino debe seguir esto. Y nosotros decimos, yo no voy a temer acerca de todo lo que está pasando. ¿Y saben qué? Mi luz es Dios. Hermanos, día a día nosotros vemos como hombres de Dios, admirados, que nosotros leemos sus libros, parecen aburrirse y abandonar la vieja historia de Cristo y su amor para seguir otros evangelios. Al cristiano esto lo confunde y lo entristece, hermanos, pero ¿sabes qué? No debe entristecernos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en medio de tiempos oscuros nosotros no tememos, hermanos, porque tenemos a Dios de nuestro lado y Él es nuestra luz, hermanos, y Él es la voz que nosotros vamos a escuchar. La voz de la serpiente no tiene lugar en el jardín del pueblo de Dios. Nosotros escuchamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo lugar, hermanos, nosotros podemos decir, no temeré porque el Señor, hermanos, es nuestra salvación en un mundo perdido. El Señor es nuestra salvación, no solo nuestra luz, sino Él es nuestra salvación en un mundo que se está perdiendo. Y ciertamente el mundo, hermanos, está perdido. Acabamos de ir con mi esposa a una vacación muy bonita, a un lugar allá en el norte de California, paradisíaco, y tú ves las montañas, hermanos, y a lo lado de las montañas aquellos ríos preciosos, y luego ves aquellos lagos que están en medio de esas montañas con aquel color turquesa, y ves la gloria y la maravilla de Dios. Pero no tienes que ir muy lejos. Cuando tú empiezas a interactuar con las personas, a darte cuenta que en medio de la belleza de la creación, hermanos, hay tanta perdición, hay tanto vicio, hay tanta vanidad, hay tanta soledad, hay tanta lágrima, hay tanta depresión. Hermanos, el hombre se está perdiendo. Y en medio de todo esto, hermanos, nosotros decimos, ¿quién nos salvará? ¿Quién va a salvar al hombre, hermanos, que va camino al infierno? Y como decía Jason, uno puede cantar con facilidad. Me recuerdo de aquel himno que nosotros cantamos, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, autor de salvación. Y sin embargo, tenemos la tendencia de buscar la salvación en otro lado. Empezamos a buscar a falsos mesías que nos saquen de esta situación. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Las cosas no van bien, ya se están metiendo estas políticas terribles. ¿Quién nos va a salvar? Hay incredulidad en el corazón. Hermanos, como el Israel de antes, empezamos a pedirle a Dios que mande un Saúl que arregle las cosas en la tierra. Y los hombres, hermanos, no nos pueden salvar. Por eso, hermanos, nosotros, hermanos, venimos y desechamos la utopía de que va a venir un hombre, de que va a venir un partido político,
de que va a venir un candidato de nuestra predilección, hermanos, que va a tomar el control y nos va a salvar. No, hermanos, ¿sabes cómo podemos enfrentar el futuro, hermanos, con valor? Diciendo, hermanos, como decía David, el Señor es mi luz, no es el hombre, y el Señor es mi salvación. Por lo tanto, ¿qué? No temeré. Él es mi salvación. Salmo 27, algunos confían en carros, otros confían en caballos, otros confían en hombres, otros confían en una filosofía política. Nosotros, dice David, en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiamos. ¿Cuántos hermanos creen que ese es el único lugar en donde depositar nuestra confianza? Amén. Bien dijo el Señor en Jeremías 17, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Mas bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Hermanos, podemos, hermanos, depender en el Señor. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. En tercer lugar, hermanos, podemos enfrentar el tiempo difícil que nos toca vivir con valor, porque el Señor es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. El Señor es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. ¿Sabes qué? Nosotros somos más débiles de lo que nosotros pensamos. Yo me estoy dando cuenta ya, aquí, después de pasar los 50, hay cosas que ya no puedo hacer. Trato, ¿verdad? Estoy yendo amenes ahí, ¿verdad? Hay cosas que uno, hermanos, hace 5 años uno decía, no, esto lo hago yo solito. Y ahora uno dice, se pone a buscar a los lados quién lo ayuda. Somos más débiles de lo que nosotros creemos. ¿Por qué entonces podemos enfrentar lo que viene con valor si somos débiles? Y el verso 2 nos dice, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y por eso puedo decir, ¿de quién tendré temor? Hay algo precioso acerca del cristianismo bíblico, hermanos. Las paradojas del cristianismo bíblico, hermanos, a mí no dejan de asombrarme. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en esta maravillosa religión bíblica que se llama el cristianismo verdadero, el más grande sirve al más pequeño. ¿Qué te parece eso? Que el Rey del universo, hermanos, venga y le lave los pies a pecadores como nosotros. Esta es una paradoja. ¿Sabes qué otra paradoja hay, hermanos? De que ese Rey nazca no en una corona de oro, sino en un pesebre. Cuando nació nuestro hijo, nosotros fuimos a una tienda de bebés, creo que se llama La Ideal, no sé si todavía está esa, ¿verdad? Creo que es muy conocida de todos, ¿verdad? Salimos corriendo de ahí porque cada cuna costaba $1,000, hermanos. Pero el Rey de Reyes nació en un pesebre, en un lugar en donde comían animales domésticos. Esta es una paradoja. ¿Sabes qué otra paradoja es, hermanos? De que él haya sido coronado con una corona de espinas y de que en su muerte nosotros tengamos vida. Pero este salmo habla de otra paradoja, y es de que, hermanos, en el reino de Dios el débil es fuerte y el fuerte es débil. Y por eso, hermanos, nosotros que somos débiles criaturas, hermanos, que un catarro o un miedo nos tumba, hermanos, el Señor viene y nos dice, en tu debilidad yo voy a perfeccionar mi fortaleza. Ahí cuando te sientes débil, hermanos, ahí cuando te sientes que no puedes dar un paso más, ahí cuando tú vienes y sientes de que ya tu vida acabó, en esos momentos, hermanos, el Señor viene y dice, allí, en ese momento de debilidad, yo voy a perfeccionar mi fortaleza. Somos suficientes nosotros para enfrentar a Satanás en nuestras propias fuerzas, hermanos, y la ira que está demostrando en contra de la iglesia. No somos suficientes, no somos fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor viene y dice? Diga al débil, fuerte soy. Yo voy a pelear tus batallas. Hay algo que no funciona bien, hermanos, entre el cristianismo y
y el que se cree fuerte. Y Dios destruye nuestras ilusiones de que somos fuertes. Y en nuestra debilidad, hermanos, Él se glorifica. ¿Cuál es nuestra fortaleza en estos tiempos, hermanos, en que estamos siendo atacados? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra teología. Ahí está mi fortaleza. Wow, porque tenemos una teología bien ortodoxa. Esa es mi fortaleza. Hay razón para temer. No, ¿sabes cuál es mi fortaleza? Que pertenecemos a una convención bautista que no, es bien histórica y ahí nos quedamos, somos fuertes. ¿Es esa nuestra fortaleza? No, mi fortaleza es mi familia, porque ahí nosotros estamos bien unidos y tenemos una historia de muchos años de ser cristianos. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra red de iglesias, nuestros años de ser cristianos. Si estas son nuestras fortalezas, hermanos, tenemos razón de temer, porque el diablo se va a levantar en contra de nosotros y nos va a tumbar. Pero ¿sabes por qué David puede decir, aunque un ejército acampe en contra mía, no va a temer mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque David reconoce de que el Señor es su luz, de que el Señor es su salvación. Y como nos dice, hermanos, este verso, el Señor también es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida. En Él está puesta mi confianza. Cuando Goliat, con todos sus 8 pies, se vino arriba, hermanos, de David. Hermanos, admitámoslo, David llevaba las de perder ahí, ¿no? 8 pies, furiosos, con una tremenda lanza. Y David le dice a Goliat, tú vienes a mí con piedras y palos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y Él me dará la victoria. Hermanos, esa es nuestra confianza y ese es nuestro valor en los tiempos en los cuales estamos viviendo. No es lo que te diga, hermanos, el noticiero que va a suceder. Es, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de su Espíritu. Confía y sé valiente, porque yo soy tu luz, yo soy tu salvación y yo soy tu fortaleza. Punto número 4. Él es, hermanos, nuestro gozo. Esto está muy relacionado, hermanos, con el hecho de que el Señor sea la fortaleza de nuestra vida. Hay algo intrínseco, hermanos, entre la fortaleza, hermanos, del Señor y el gozo del Señor. Uno de los primeros coritos que uno aprende cuando uno viene al Señor, ¿cuál es? El gozo del Señor mi fortaleza es. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se lo dijo Nehemías al pueblo en un momento cuando ellos, hermanos, estaban desgastados, cuando los enemigos estaban a la puerta, cuando se burlaban de ellos, porque el progreso, hermanos, de la edificación del templo y de la ciudad iba muy lento. Y tenían que trabajar con una mano la espada y con la otra mano la herramienta de construcción. Y, hermanos, los enemigos llegaban a burlarse diciendo, wow, ese templo va a estar, ¿verdad?, terminado en unos 100 años. Y el pueblo, hermanos, empieza a desanimarse y se empiezan a ir a las casas abrumados por la burla del mundo, hermanos. Y Nehemías viene y les llama al pueblo y les dice, pueblo, no se desanimen. ¿Saben por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, hermanos, es nuestra fortaleza. ¿Hay algo en tu vida que esté matando tu gozo, el gozo de tu salvación? El Señor hablaba a mi espíritu, hermanos, a que yo me sentara con Él a la mesa, hermanos, y pusiera aquellas cosas que pueden estar, hermanos, atacando al gozo de mi salvación, que pueden estar haciendo, hermanos, de que mi regocijo en ser un hijo de Dios, hermanos, se esté escapando.
Yo creo que ese es un ejercicio espiritual que todos debemos hacer. Señor, hay algo que está haciendo, Señor, de que el gozo de mi salvación, que mi alegría de ser salvo, Señor, de que mi deleite, Señor, en tu presencia y en la obra de tu Hijo, Señor, no sea el gozo de ayer. Hermanos, David entendió esto, hermanos. Y nosotros debemos entenderlo. Si es un legalismo, lo traemos delante del Señor. Si es un pecado, lo traemos delante del Señor. Si es un mal hábito, lo traemos delante del Señor. Y le decimos, Señor, esto, Señor, no está trayendo gozo a mi vida, Señor. Yo no voy a temer, Señor, porque tú eres mi salvación. Yo no voy a temer, Señor, porque la fortaleza de mi vida, Señor, no estriba en ninguna otra cosa, Señor, sino en el hecho de que tú eres mi Padre celestial y que tú cuidas de mí. Señor, yo voy a enfrentar este tiempo, Señor, y voy a vencer, Señor, porque el gozo de mi salvación, Señor, me impulsa. Yo creo, hermanos, de que Satanás aborrece a un cristiano gozoso. Mira, que a un cristiano lleno de teología, pero que anda con, como decimos vernáculamente, que anda con una cara de machete. Tiene la teología acá, pero no le ha bajado a su corazón. No ha entendido la dulzura del evangelio y no tiene gozo. Yo creo que el diablo, hermano, le vaya a llevar más libros para que estudie. Pero ¿qué pasa con el cristiano, hermanos? Que ha entendido el evangelio y ha entendido el gran amor del Padre hacia nosotros al darnos a Jesucristo, hermanos. Yo creo que ese es un cristiano fortalecido y un cristiano, hermanos, que el enemigo dice: a este sí no lo aguanto. Míralo a este con el nombre de Jesús en la boca. Míralo a este con las manos levantadas y con las mejillas llenas de lágrimas cada vez que piensa en la cruz. Hermanos, ese es el tipo de cristiano, hermanos, que puede decir: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una aclaración, no estoy hablando en lo absoluto en contra de la teología, hermanos, bien aplicada y bien estudiada. La amo, la practico, la estudio, hermanos, pero estoy hablando, hermanos, acerca de la fortaleza que trae el vivir una vida gozosa delante de Cristo. Mientras callé, ¿qué pasó? Dice David: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, por eso hacemos confesión y seguridad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado y me devolviste ¿qué? El gozo de mi salvación. Hermanos, ¿cuántos hermanos pueden darle un gloria a Dios esta mañana? Así que el cristiano gozoso, hermanos, es un cristiano peligroso en contra del reino de las tinieblas. Yo puedo enfrentar oposición, persecución y angustia con valor, porque mi luz no es el hombre, el Señor es mi luz. A ver, ¿cuántos acá el Señor es su luz? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, pero fulanito dijo lo otro y ya viste lo que dijo, ¿verdad? Sutanito. No me importa. El Señor es mi luz y Él es mi salvación y Él es la fortaleza de mi vida.
Y el gozo del Señor es mi fortaleza, por tanto yo estaré confiado. En último lugar, yo puedo enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Puedo enfrentar oposición, puedo enfrentar persecución, angustia, peligro. Porque en tiempos de desamparo, el Señor es nuestra habitación. El Señor es nuestro refugio. Escucha lo que dice el verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia Él me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda Él me ocultará. Sobre una roca alta me pondrá. Y entonces, ¿qué? Será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Porque en tiempos de desamparo, Dios mismo es nuestra habitación. Tú sabes, en este viaje, compartiendo un poquito contigo, que hicimos con mi esposa, una de las cosas más tristes que encontramos es una ciudad allá por donde nosotros estuvimos, que era una joyita de belleza, de limpieza, del sueño americano, pongámoslo de esa manera. Y ahora está llena de gente sin hogar. Gente vive debajo de los puentes, gente durmiendo en la calle, gente durmiendo en los umbrales de los edificios, gente empujando todas sus pertenencias en un carrito de supermercado. No te estoy hablando de 5, ni de 10, ni de 12. Te estoy hablando de cientos de personas desamparadas y sin hogar. Yo me pongo a pensar, hermanos, por dura que sea la vida y duro que sea el trabajo y que tengas un jefe pesado, al final del día tú tienes tu casa y ahí en tu casa puede que no sea un gran palacio, pero te espera un techo, te espera un lugar, ¿verdad? Tu camita, ¿verdad? Te espera una taza de café y un pan con mantequilla. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ni siquiera ese consuelo? ¿Qué pasa cuando el cielo se empieza a nublar? Eso es duro. Pero sabes que el cristiano verdadero, hermanos, va a sentirse cada vez más desamparado en este mundo. En este mundo. Porque el mundo, hermanos, que en algunos tiempos nos toleró, está levantando su voz y diciendo: no nos gustas. Eres un fanático. Eres un odiador. No eres alguien humano. Eres un antisocial. El cristiano verdadero cada vez va a sentir más como este mundo no puede ser su hogar. ¿Y sabes qué? Nunca lo fue. Nunca lo fue. Somos nosotros los que a veces nos acostumbramos, ¿no? Y decimos: no, yo creo que aquí me quedo, qué bonito esto. Hay un viejo coro que dice: no puede el mundo ser mi hogar. Pero hoy se siente más que nunca. Dios destruye las ilusiones falsas porque Dios es un Dios de verdad. Pero con valor también nosotros enfrentamos este tiempo con confianza y sin temor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza y Él también es nuestro abrigo, Él también es nuestro amparo. El Señor, hermanos, es nuestra habitación. Por eso el Señor mandó a su Hijo, el cual que habitó en medio de nosotros, hizo tabernáculo en medio de nosotros. A ver, ¿cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es nuestro refugio, hermanos? Hermanos, nos tenemos que dar cuenta, hermanos, nuestro único refugio, hermanos, es Cristo, su persona y su obra. Debajo, hermanos, de su evangelio es donde nosotros podemos estar seguros y decir: aquí es donde yo voy a habitar, aquí es donde yo voy a estar tranquilo. No voy a encontrar refugio en absolutamente nada más
sino en la persona y en la obra y en el evangelio de ese Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Él hizo tabernáculo en medio de nosotros, hermanos. Y en tiempos de peligro, en tiempos de aflicción, en todo tiempo en realidad, ahí es donde el cristiano viene y dice, aquí es donde yo me refugio. Sí, pero mira, hay otras cosas nuevas e interesantes que podemos explorar, ¿verdad? Salte un poco de acá. Digo, no. Él hizo tabernáculo en medio de nosotros. Y Cristo es el alto refugio del pueblo de Dios. ¿Cómo puedo yo encarar los tiempos que vienen y que ya están en medio de nosotros con valentía? Bueno, saber de que Él no me desamparará. ¿Saben por qué? Porque Él es mi refugio. Él es mi refugio. Hermanos, Él hizo tabernáculo en medio de nosotros y nosotros descansamos debajo de sus alas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí, en ese lugar, es donde podemos decir nosotros, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Bajo el abrigo, bajo el refugio, hermanos, de la persona y la obra de Cristo Jesús. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días yo, habitando bajo Dios, inquiriendo en su templo, contemplando su hermosura. Él hizo tabernáculo en medio de nosotros. Jesús es el amparo de su pueblo. Mucha de nuestra ansiedad, confusión, temor, debilidad, proviene de oír las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las noticias? Eso es para que le dé úlcera a cualquiera, ¿no? Si tienes uñas te las vas a comer. Pero ¿sabes qué? Te sugiero algo. En vez de oír tanto las noticias, escucha las buenas noticias. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén, Señor. Voy a enfrentar esto sin temor. Terminemos repitiendo la pregunta directiva. ¿Por qué puedo yo estar firme y ser valiente en tiempo de persecución y peligro? ¿Por qué? Quizás tú has venido lleno de ansiedad y de miedo y de temor, o conoces a personas que están así. Cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado este país, y mira los que están en el poder y aún la gente esta a la que yo le tenía tanta confianza, este autor y este escritor y este predicador, ahora están diciendo barbaridades. Hermanos, miremos a nuestra estrella del norte. Él es el que nos va a rescatar. ¿Por qué podemos estar firmes? Termino. Porque en la oscuridad Dios es mi luz. ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio de un mundo perdido Dios es mi salvación. Porque en medio, hermanos, de un mundo triste y deprimido, Jesucristo es el motivo de mi canción. Él es mi abrigo y Él es el tabernáculo en donde yo me refugio. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Padre Santo y bueno, discerniendo los tiempos, Señor, vemos dificultades, Señor, adelante. Dificultades ya presentes. Presiones de adentro y de afuera, Señor, para alterar, para añadirle o para sustraerle a este precioso evangelio. Y a esas presiones y a esas voces y a esas luces que aparecen, nosotros decimos no, porque Jesús es mi amparo y porque Dios es mi salvación, porque Dios es mi luz y Él es la fortaleza de mi vida. Padre, en esta hora, Señor, queremos reconocer nuestra debilidad, Señor. Somos débiles criaturas, Señor, pero en ti, Señor, podemos decir que somos fuertes. Tú peleas nuestras batallas, Señor.
Y al final, Padre Santo, Señor, de la historia, y al final, Padre Santo, de los días, por tu gracia, por tu fortaleza y por tu salvación, Señor, nosotros estaremos en pie, Señor. No por nuestros distintivos denominacionales, no por nuestra, Señor, convención a la que pertenecemos, no por nuestro apellido, no por nuestra ortodoxia, Señor, sino por tu gracia, Señor, y por ese evangelio tan perfecto que tú nos has regalado. Aquí están tus polluelos, Señor, y todos, Señor, tenemos una intención: cobijarnos bajo tus alas, Señor. Cobija, Señor, a tus hijitos debajo de tus alas. Recíbenos allí, Señor, porque ahí estamos seguros, Señor, y desde ese punto, Señor, no tendremos miedo, no tendremos temor. Luz nuestra, salvación nuestra. Gracias, en el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén.